diferentes tipos de carga, entonces puede haber repulsiones o atracciones, depende cómo ha quedado el equilibrio de carga en cada uno de los cuerpos. En el aula virtual y en el Classroom, en los dos están subidos, resueltos, el problema número 2, ¿sí? Está hecho, así que este no lo vamos a hacer en clase, porque ya está hecho. Vamos a marcar acá para que no nos olvidemos. Está resuelto el problema número 6, también está resuelto, que está bueno el problema número 6, y está resuelto el problema número 8. Esos tres están en video, así que eso no nos vamos a detener a hacerlo nuevamente, porque ya están hechos de sobra. Y no sé, me gustaría que me digan, porque no lo sé, si en clase han resuelto alguno de estos ejercicios o no. Eso no lo sé. No, no hicimos, bueno, profe, hicimos otro que presentó él. O sea, Ah, él bien. hizo esos dos ejercicios, pero no tocó de la cartilla. Bien, buenísimo. No, para saber, porque a veces los profes hacen alguno de acá y entonces para no repetir de vuelta. Así que bueno, te vamos a estar resolviendo de los ejercicios, de los otros ejercicios que no están resueltos en el video. ¿Mm? Bueno, a ver, esto no necesito la cámara, pues tenemos que ver acá. Bueno, lo que vamos a hacer primero es el problema número 1, que el problema número 1 se refiere a el tema de lo que ocasiona que un cuerpo esté cargado, que es que tenga exceso o defectos de electrones, porque no se puede sacarle, ¿dónde está? Perdí el práctico. Ahí está. No se puede sacarle a los átomos los protones, porque eso implicaría una reacción nuclear, y bueno, tendríamos la bomba atómica. Entonces, cuando yo quiero cargar un cuerpo, lo que hago es o le saco electrones, que es una de las partículas fundamentales, o le coloco electrones de más si es que quiero hacerlo más negativo. Porque ustedes saben que hay partículas fundamentales, son electrón, protón y neutrón. El electrón tiene carga negativa, el protón tiene carga positiva y el neutrón no tiene carga. Entonces, que un cuerpo esté cargado eléctricamente tiene que ver con el exceso, con el defecto de electrones, básicamente que yo puedo sacarle a los átomos electrones y convertirlos en iones, y no por eso tengo ninguna reacción adversa o provoco una explosión nuclear, ¿sí? Porque justamente cuando yo separo los protones del átomo es cuando se produce la bomba atómica, por ejemplo. Entonces, eso es muy difícil de hacer, y eso aparte implicaría que estuviera cambiando el elemento. O sea, cambiar la cantidad de protones en un núcleo implica cambiar el elemento que uno tiene. Que eso no se puede, no se hace, digamos, no se puede hacer, si no tendríamos la famosa piedra filosofal, que es lo que buscaban que haga eso, convertir cualquier cosa en oro. Bueno, para que algo se convierta en oro, necesitamos sacarle protones o agregarle para convertirlo en el elemento oro. Así que bueno, eso. La materia se carga porque le falta o le sobra electrones, y en general, si no ha habido ninguna cosa especial, debería ser neutral la materia eléctricamente, lo que significa que tiene tantas cargas positivas como cargas negativas. Neutra no significa que no tenga carga, sino que las cantidades de carga están equilibradas. ¿Sí? Y eso vamos a ver, perdón. Eso vamos a ver en este problemita en particular. Entonces, en este problema lo que dice es que tenemos un anillo de oro que tiene una determinada masa, y nos dan como información la masa atómica del oro y el número atómico. Y que digamos cuántos protones hay en el anillo, ¿sí? Y qué carga representa esa cantidad de protones. Entonces, ¿qué dato es la masa atómica? La masa atómica me dice cuántos átomos tengo que tener de ese material. O sea, no mejor dicho cuántos átomos, sino que cuando tengo un número específico de átomos de ese material, la masa que corresponde a ese número específico. Y ese número específico es un mol
o el número de Avogadro, de cantidad de átomos, que es un número de una cantidad. O sea, cuando yo hablo de un mol, estoy hablando de una determinada cantidad específica de algo. Bueno, en el caso de la masa atómica, cuando hablamos de un mol, estamos hablando de 6 por 10 a la 23 átomos de ese material. Entonces, el dato de la masa atómica, lo que nos está diciendo a nosotros, es que yo, si tengo 197 gramos del material, voy a tener en mano 6,02 por 10 a la 23 átomos de ese material. Esto es lo que se conoce como el número de Avogadro, si se acuerdan algo de química, por ejemplo, donde se ve mucho eso. Entonces, la masa atómica, que cada material tiene una masa atómica diferente, es que cuando yo junto esta cantidad de átomos tiene 197 gramos de masa. ¿Sí? Entonces, si yo quiero saber cuántos protones tengo en mi anillito de 17,7 gramos, lo primero que tengo que averiguar es cuántos átomos de oro tengo en mi anillo. Entonces hacemos una regla de 3 simple, donde era este por este, y después se dividía el resultado en esto, y nos va a dar la cantidad de átomos que tenemos en el anillo. ¿Que cuánto será? A ver. Ustedes hagan los cálculos ahí, siempre tienen que tener calculadora a mano para ir diciéndome los resultados, porque algo tienen que hacer, ¿no? 5,4 por 10 a la 23 átomos, profe. A ver, 5,4 por 10 a la 23. Bueno, entonces acá un par de cositas que hay que tener en cuenta. Los resultados de los cálculos que yo hago en física. ¿Cuántos numeritos pongo en los resultados? Entonces, si ustedes recuerdan algo del cursillo de ingreso, van a ver que este práctico tiene muchas cosas de lo que se ve en el cursillo, por eso se lo ve ahí. La cantidad de cifras significativas se llamaba, es decir, la cantidad de dígitos importantes en un resultado. Cuando yo hacía cualquier operación que no era suma y resta, la reglita era que el resultado tenía que conservar la cantidad de cifras del término que yo usaba que tenga menos cifra. Entonces, a ver, vamos a ver acá. 17,7 es un numerito que tiene 3 cifras significativas, el 1, el 7 y el otro 7. 6,02 es un número que tiene 3 cifras significativas, el 6, el 0 y el 2. Y 197 es un número que tiene también 3 cifras, el 1, el 9 y el 7. ¿Sí? Esto lo voy a mencionar porque es algo que todos ustedes que ya están en la facultad lo conocen porque lo han visto en el cursillo de ingreso. ¿Sí? La cantidad de cifras significativas. Entonces la regla es que cuando yo hago cualquier operación que no sea suma y resta, el resultado tiene que tener la cantidad de cifras del que menos tiene. Acá los 3 tienen 3. O sea que este resultado le está faltando una cifra más para que sea correcto. Entonces, ¿da 5,4 justo o da otros números más, otros decimales más? 5,411. 11. Sigue 11 y otras cosas. Entonces, para ser coherente con la reglita, tendría que agregarle el 1, que le está faltando, porque después dice que 11, no sé cuánto me están diciendo que da. Si yo tendría que cortar esto hasta el 1, ¿para qué? Para que este número también tenga 3 cifras. ¿Se entiende? Esa era una cosa que aprendíamos a hacer en el cursillo de ingreso cuando yo tenía que dar el resultado de una operación en física. Había que respetar la cantidad de cifras del que menos tenía. Entonces 5,4 le estaba faltando una. ¿Sí? Se puede redondear, por supuesto, pero si es 5,411, y no hay redondeo ahí posible porque es 11. Si hubiera sido 18, bueno, ponemos 2, pero no era el caso. Eso se los recuerdo, por eso nuevamente se los vuelvo a decir para que no se olviden cómo era la forma en dar el resultado con la cantidad de cifras para que todos hablemos el mismo idioma, digamos, a la hora de contestar un problema. Bueno, pero esto, ¿qué es lo que hemos calculado? La cantidad de átomos que hay en el anillito. Pero a mí me pregunta cuántos protones hay. Bueno, entonces vamos al otro dato, el número atómico. El número atómico lo que me dice es cada átomo cuántos protones tiene justamente. Y ese es lo que le da el orden en la tabla periódica. Entonces, si el oro tiene un número atómico de 79, cada uno de estos átomos tiene 79 protones. Entonces, si yo multiplico por 79,
lo que voy a obtener es la cantidad de protones justamente que tiene el anillo. ¿Que cuánto será? A ver. 4,27. 4,27. 27. ¿Y nada más? ¿4,27? O sea, Por tiene 10 a 4 24. protones. ¿Eh? 4,27 por 10 a la 10. 24. 4, ¿cuánto? 27 27 y ¿qué más? por 10 a la 24. 10 a la 24. ¿Así? Sí, profe. Bueno, pero les da ese número, ¿no? No me den el número porque diga el problema que da así el resultado. Tienen que hacer el cálculo y realmente fijarse. ¿Cómo? No. A la 25 no estaría saliendo, indudablemente. Primero veo acá el resultado, dice que esto debería dar la 24. Pero da la 25, no, me parece que no. Creo que Profe, no. puede ser que donde dice 5,41 por 10 a la 23 sea la 22. Sí, No a mí sé. también me da la 22. A mí me dio la Bueno. 22 ahí. Por eso si da la 22, después sí daría 4,27 por 10 a la 24. Y bueno, no sé, yo le he preguntado a ustedes cuánto A mí daba me da esto. la 22 también. Y recién hablan, ¿ves? Ya hemos pasado hace rato y nos han dicho, no, no es 22, no es 23. Bueno, yo por eso les digo, ustedes tienen que tener a mano las calculadoras y yo voy haciendo lo que ustedes me dicen. Tenemos los resultados, si no llegamos al resultado quiere decir que algún cálculo habíamos hecho mal en el camino, pero los resultados también, eso están controlados. ¿Sí? Bueno, entonces era la 22, entonces ahora sí a la 24. Sí, Sí, profe. ahí sí. Bueno, entonces alguna ayuda tiene tener el resultado. Bueno, si no le estaba dando, indudablemente algún problema había en el camino. Bueno, entonces esa es la cantidad de protones que tiene el anillo mío. Y ¿qué es lo que me preguntan primero? ¿Cuántos protones hay? ¿Sí? Esa es la cantidad de protones que hay. Y también me preguntan esa cantidad de protones, ¿qué carga positiva representa? ¿Por qué? Porque los protones son las partículas fundamentales que tienen carga positiva. Y tiene un valor conocido que se llama la carga fundamental. La carga fundamental de un protón es de 1,60 por 10 a la menos 19 coulomb, que es la unidad en la que se medía la carga eléctrica. Entonces, si a esta cantidad de protones la multiplico por la carga que tiene cada uno, ¿qué me va a dar? La carga que representa esos protones. ¿Qué cuánto será? Ya acá dice el resultado, pero veamos si da eso. Sí, profe, sí da bien. Entonces, efectivamente sale 6,83 por 10 a la 5 coulomb. Y chequen ustedes acá. ¿Dónde está? Chequen acá que este resultado, ¿cuántas cifras tiene? Tiene 3 cifras, porque hemos multiplicado algo de 3 cifras por algo de 3 cifras. Entonces, estamos conservando el resultado de acuerdo como debe ser. ¿Se comprende? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Y el problema también le pregunta, bueno, si el anillo es neutro, ¿cuántos electrones hay? ¿Cuánto tiene que haber? Si es neutro, tiene que haber la misma cantidad de protones y la misma cantidad de electrones. Entonces, si el anillito está neutro, eso significa que esta cantidad de protones está equilibrado por la carga del signo contrario de los electrones. O sea que tengo que tener la misma cantidad de electrones. ¿Está bien? Sí, profe. Buenísimo. ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro de este que quieran preguntar? No es tampoco muy complicado, ¿verdad? Este no es tan difícil. Profe, ¿Mm?
1,60 por 10 a la menos 19 era la carga fundamental de un protón, ¿verdad? La del protón y la del electrón tiene el mismo valor. Bien, profe, gracias. Nada. Profe. No sé, alguien tiene prendido el micrófono y se escucha los comentarios de casa. Ya no. ¿Qué? ¿Alguien dijo profe? No sé qué. O quería preguntar. Sí, yo tenía una duda, profe. El número ese de 6,02 por 10 a la 23 de átomos, ¿de dónde salía ese número? Ese se llama el número de Avogadro. Esa es la cantidad que representa cuando uno dice un mol, que es una cantidad, representa esa cantidad de cosas. Puedo tener un mol de chupetines si quiero, pero en química, un mol de átomos son 6 por 10 a la 23 átomos. Es una cantidad. Eso realmente uno Bien, gracias. lo aprende en química, ¿sí? Bien. ¿Algo más de este? ¿Alguna cosita que no haya quedado claro? Creo que no es difícil. Es para entender que la materia se carga por el tema de las cargas que tienen los átomos, ¿sí? Bueno, avancemos entonces. El problema 2, como ya habíamos dicho, es un problema que está resuelto ya en formato de video, así que lo que podemos hacer es podemos ir hacia el... No sé por qué no me corre, ahí está. Podemos hacer el 3. Bien. Qué bárbaro. Ahí está. El problema 3. Dice, suponga el modelo clásico del átomo de hidrógeno en el cual el electrón describe una órbita circular de radio r, de tantos metros, alrededor del protón y compare la fuerza eléctrica y la fuerza gravitacional para el protón y el electrón en un átomo de hidrógeno. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos para comparar las dos fuerzas? Primero tendríamos que calcular cuál es la fuerza eléctrica que está... Ah, mira, acá tiene un... Acá este menos tiene que estar... Pero ¿por qué no hace lo que yo quiero? Acá. Este menos tiene... A la menos 8 va... Ahí. ¿Cómo hago? Y acá también, ¿qué pasa? Se salió el formato ahí. Ahí está. Vamos a calcular la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica es entre un protón y un electrón, que es el que está dando vuelta alrededor y que tiene esta distancia entre uno y el otro. ¿Sí? Entonces, hagamos la fuerza eléctrica, calculemos con la, ¿qué cosa? Con la ley de Coulomb, pero solamente nos están preguntando el valor. ¿Sí? Entonces, el valor de la fuerza eléctrica va a ser, de acuerdo a lo que dice Coulomb, 1 sobre 4 pi epsilon 0 por el producto de las cargas sobre la distancia al cuadrado. ¿Sí? O que en algún otro libro, en vez de decir 1 sobre 4 pi epsilon 0, aparece la constante de Coulomb igual la ecuación, que la constante de Coulomb. Nada, el valor de la constante, el valor de todo esto calculado previamente, nada más. Entonces vamos a ver cuánto da esa fuerza. Lo que estoy haciendo ahora simplemente es calcular cuánto da la fuerza sin meterme en el tema vectorial, porque ya conocemos desde física 1 que es vector, la fuerza es un vector, ¿sí? Así que, nada, tiene dirección y tiene sentido, que en este momento no lo estamos teniendo en cuenta, simplemente estamos sacando el valor.
Bueno, esta constante K, 1 sobre 4 pi epsilon 0, tiene un valor que ya lo vamos a ir usando muchas veces, que es 8,99 por 10 a la 9, se mide en newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Voy a tener que multiplicar las dos cargas que están interactuando, que es la carga del protón y la carga del electrón, que son del mismo valor. Acá no me importa el signo, porque solamente estoy sacando el valor. Este me salió feo. 1,60 por 10 a la menos 19 es la carga del protón y del electrón, que al multiplicarla va a quedar elevado al cuadrado. Y la separación que hay entre las dos es la órbita, 5,29 por 10 a la menos 11 metros al cuadrado. Lo que nos da como valor de fuerza eléctrica, no sé, esto digamos, supuestamente lo que está acá en el resultado, vamos a ver si así da. No sé qué es lo que me pregunta Sin, si puedo explicar qué hice. ¿Qué hice de qué? Nada, puse una ecuación de la fuerza eléctrica de Coulomb que han visto en la teoría. No sé cuál sería la pregunta de lo que hice. Bueno, ¿y cuánto da eso? Ah, se entendió, dice, bueno. Hagamos el cálculo a ver si efectivamente sale lo que propone el problema. Profe, a mí me ¿Mm? da 8,22, no 0,20. ¿Estaría mal en ese caso? O sea, hice mal el cálculo. No. Es capaz que 8,20 es un resultado haciendo con esto directamente 9. Ah, puede ser. Puede ser. A veces lo usan directamente como 9. Pero el problema de usar la constante esta de Coulomb como 9 es que a veces ponen 9 por 10 a la 9. Y este término tiene una sola cifra, entonces me reduciría mucho el resultado. Si lo van a usar como 9, en todo caso pongan 9,00 para conservar las tres cifras. ¿Sí? Por eso yo suelo poner 8,99. En algunos libros también lo usan 8,98, por ejemplo. También ahí le puede dar una pequeña diferencia ahí por eso, entre 99, 98, 9, pero nada grave, digamos. Entonces acá la compañera está diciendo que le da 8,22. Sí, por 10 a la menos 8. Newton. Por 10 a la menos 8. Bueno. Y el newton sale porque el coulomb al cuadrado se va a simplificar con este, y el T-metro cuando esté al cuadrado se va a simplificar con este. Entonces me queda el newton, que es la unidad de fuerza. ¿Sí? Bueno, y ahí ya hemos calculado la fuerza, solamente el valor de la fuerza que se hace en el electrón y el protón. No nos estamos metiendo para dónde apunta la fuerza, simplemente cuánto vale. ¿Sí? Es decir, estoy sacando la magnitud del vector, el módulo del vector, la norma del vector, depende cómo le conozcan el nombre, es el valor del vector. Y siempre el valor del vector es siempre positivo, no tiene valores negativos porque es solamente lo que vale el vector. A pesar de que acá estamos trabajando con una carga positiva, que es la del protón, y una carga negativa, que es la del electrón. Sí, efectivamente. Pero no entra en juego el signo porque simplemente estamos sacando el valor. ¿Estamos? Y eso nos pide compararlo con la fuerza gravitatoria. No sé si se acuerdan. Ah, bueno, acá inclusive el enunciado dice que cae 8,99, recién lo leo ahí, así que está bien, hemos puesto bien. La fuerza gravitatoria, que es una fuerza que siempre es de atracción, ¿sí? Se calculaba como la constante de gravitación por el producto de las masas sobre la distancia al cuadrado. Fíjense ustedes qué interesante que la forma de la interacción eléctrica
la forma de la ecuación es muy parecida a la forma de la ecuación de gravitación. Eso es lo que indudablemente nos está diciendo, y son cosas que se obtuvieron por separado, ¿sí? Estas son ecuaciones empíricas, ecuaciones experimentales que las han sacado en años diferentes y por medios diferentes. Entonces, indudablemente, algo hay que une la electricidad y la gravitación, el electromagnetismo y la gravitación, y que bueno, que efectivamente lo que está tratando ahora la física de unificar todas las cosas en una única teoría unificada. Bueno, todavía falta mucho, pero algo debe haber, porque si no, no se deberían parecer tantas esta ecuación. Bueno, y acá tendríamos que calcular el valor de esta fuerza para compararla. El mismo enunciado nos da el valor de la constante de gravitación, que no me la acuerdo en memoria, 6,67 por 10 a la menos 11. Esto es 6,60. Uy, Dios, qué feo que he escrito por todos lados. Vamos a escribir bien. Esto nos da 6,67 por 10 a la menos 11. Esto da newton metro cuadrado sobre kilo cuadrado. La masa del electrón es 9,11 por 10 a la menos 31 kilos, está en cualquier libro. La del protón, 1,67 por 10 a la menos 27 kilos. Y la distancia es la misma, 29, perdón. 5,29 por 10 a la menos 11 metros al cuadrado. Oh, se borró todo. Ahí. Y esto nos daría la fuerza gravitatoria, que de acuerdo a lo que dice el problema, debería dar 360 por 10 a la menos 47. Acá tengo un menos. Todas las letras, cada una me sale diferente todo el tiempo. Qué complicado escribir así. Ahí está. ¿Qué es lo que es interesante de este cálculo de la fuerza gravitatoria? Lo interesante es ver que esto es 10 a la menos 8 y esto es 10 a la menos 47. Quiere decir que la fuerza gravitatoria es mucho más débil que la fuerza eléctrica. ¿Sí? Pero no es la fuerza eléctrica la más grande que hay en la naturaleza, porque después están las fuerzas nucleares que son mucho más grandes. Imagínense ustedes los núcleos de los átomos están formados por partículas que se llaman protones que tienen la misma carga. Quiere decir que esas partículas en el núcleo deberían repelerse, y no lo hacen, y el núcleo no se desarma, porque a pesar de que tienen fuerzas de repulsión, hay otras fuerzas más grandes que se llaman las fuerzas nucleares, que son las que mantienen al núcleo unido, a pesar de ser un conglomerado de cargas del mismo signo. Así que son fuerzas fuertes que se les llaman, pero hay más fuerte todavía. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Ujú. Bueno, y ese era el objetivo del problema. Primero, usar la ecuación de la ley de Coulomb, y después, bueno, comparar que las fuerzas son muy diferentes. Profe, una pregunta. Ujú. ¿Por qué puso ahí la fuerza gravitatoria, el G puso 6,67 por 10 a la menos 11? Porque es el valor de la constante gravitacional, si no vi mal. A ver. 9 a Sí, la está en el menos enunciado. 37. Acá está. ¿Eh? A la menos 11. Esto es G, esta es la constante de gravitación universal, se llama esa.
Sí, En la ecuación de gravitación, este G es la constante de gravitación universal que tiene este valor. Bueno, acá se me han corrido los... Ahí. ¿Sí? Es una constante. sí. Sí, porque yo acá en el problema del TP lo tengo como a la menos 31. No, la masa. La masa de... No, está acá. Acá está G. En el problema no dice menos 11 o dice menos 31. Este es el que tienen ustedes. Sí, Sí, yo dice lo tengo menos 11. menos la 31 lo tengo yo. ¿Al G? Sí, Ah, un error de tipeo. Entonces, no, a la menos 11. bien. Creo yo, ya me he hecho duda. A ver. Capaz que yo lo tenga mal y sea de la menos 31. No, me parece que no es la menos 31. No, pero en el TP sí se aparece a la menos 11. Sí lo estoy viendo. Ah, Va, por lo menos en el mío aparece bien. sí, no, pero ya lo chequeamos por las dudas. A la menos 11, sí, a la menos 11. El GS a la menos 11. Si dice menos 31, que habrá sido un Profe, error, después lo habrán corregido. en Sí. el aula virtual sí aparece TP1, carga y fuerza eléctrica, y dice menos 31. Ah, mire. Profe, yo lo descargué del aula. Ah, entonces en el aula está con ese errorcito. Bueno, yo le subí al Classroom y le subí este que estamos haciendo, así que debe ser de menos 11. Bien, bien. Gracias, profe. No, está bien. Lo mismo, bueno, interesante saber que está mal escrito entonces ahí. Bien. Pero está la idea, se entiende entonces, a la menos 11. Bueno, para que corrijan ahí lo que dice menos 31 del G es menos 11. ¿Estamos? ¿Seguimos con otro? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Bueno. Podemos hacer el 4 si quieren. Que tiene, bueno, en realidad no si quieren. Vamos a hacer el 4, que ya enganchamos con el tema de la parte vectorial. Ahora sí vamos con la parte vectorial. Dejemos de macanear con el cálculo del valor nomás y vamos con el vector. Entonces, ¿qué dice esto? Que tenemos dos cargas puntuales positivas iguales localizados en 0, 0,300 y 0, menos 0,300. Y hay otra carga que está en 0,400 y 0. Entonces, lo primero, vamos a hacer el sistemita este, lo vamos a dibujar. Entonces tenemos, vamos a tener el eje X, Y. Vamos a dibujar el eje X. Para ubicar cada una de las cosas. Y acá tenemos, por un lado, dos cargas que son iguales, una que está para arriba, y la otra está a la misma posición para abajo. Está por aquí. ¿Sí? ¿Lo hice bien? Sí. 1, 3, 4, 5. Bien. Esas son las dos de 2 microcoulomb. Y hay una tercera que está a 0,400. Vamos a ponerlo como por acá más o menos. Y esa tiene... vamos a... Ahí está. Y esta la marquemos diferente para que se entienda. Ahí está. Esa sería la situación, digamos, problemática del problema. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, y queremos nosotros la fuerza neta sobre la rojita, ¿sí? Es decir, cuál es la fuerza que hacen las otras dos.
Las otras dos hacen fuerza cada uno por su lado, y por suerte, por la superposición de fuerza, yo lo que puedo calcular es la interacción resultante en función de combinar lo que hace el azul y la verde sobre la roja por separado. ¿Sí? Es el principio de superposición. Las interacciones por separado no se ven afectadas por las otras. ¿Sí? Entonces, primero lo que tengo que ver es que lo que dice la ley de Coulomb es que la fuerza eléctrica actúa solamente en la dirección de la línea que une las cargas. O sea que si esta es la dirección de la línea que une las cargas, lo que dice la ley de Coulomb es que la fuerza solo puede actuar, si yo quiero ver la del azul sobre la roja, solo puede actuar sobre esta línea. O sea, no puede ser ni perpendicular a esa línea, ni puede ser con un ángulo respecto de esa línea. Tiene que ser en esa línea, o sea, para un lado, para el otro, sobre la roja, o va para arriba o va para abajo, digamos, la interacción. Y acá todas las cargas son positivas, quiere decir que el azul y la roja están interactuando, ejerciéndose ¿qué? Una repulsión, ¿sí? Entonces yo voy a tener una fuerza de repulsión sobre esta partícula que tendrá esta dirección, que es la dirección que une las cargas. Y esa le vamos a poner azul para que se entienda que viene de la partícula azul. ¿Sí? Eso es lo que dice la ley de Coulomb, que la interacción ocurre sobre esa línea nada más. ¿Sí? Lo mismo va a pasar con la otra. La verde sobre la roja también van a interactuar en la dirección de la línea que une las cargas. Eso es un resultado experimental de la ley de Coulomb. Y como son las dos positivas, la interacción es de repulsión. Por lo tanto, la fuerza de repulsión tiene que estar actuando en esa línea. Vamos a copiarla a esta. Pero más o menos a la misma altura. A ojo estoy dibujando. Por ahí me parece más o menos, ¿no? Y esta la vamos a poner verde para que se entienda que viene de la verde. ¿Sí? Entonces, Coulomb nos dice, a través de su ley, que la fuerza de interacción, ya sea atracción o repulsión, solo funciona en la dirección de la línea que une las cargas. ¿Sí? Entonces no me queda otra opción que estas fuerzas tengan esa dirección y esos sentidos, porque son de repulsión y tienen que estar sobre la línea. Pero ¿cuál es lo bueno de todo esto? Que de acuerdo a la simetría que tiene este problema, esas dos fuerzas valen igual, ¿o no? ¿Qué les parece? Sí. Y sí, porque Sí, profe. las que están sobre el eje Y tienen el mismo valor. Están ubicadas simétricas respecto del origen. Quiere decir que la distancia entre la azul y la roja es la misma distancia entre la verde y la roja. ¿Sí? Están exactamente a la misma distancia. Entonces, dos cargas, la azul y roja, es lo mismo que la verde y la roja en valores. Entonces, ese producto es igual. Y la distancia entre azul y roja es la misma entre verde y roja, quiere decir que las fuerzas son iguales, en valores son iguales. ¿Sí? Y encima la carguita roja está ubicada sobre el eje Y, entonces, sobre el eje X, perdón. Entonces, ¿qué otra cosa más de simetría voy a tener? Que si yo veo las componentes tanto de la fuerza verde como de la fuerza azul, las componentes que van en la dirección Y de esas fuerzas van a ser iguales. ¿Les parece o no? Sí. Si yo me pongo a estudiar la componente que va en esta dirección, van a ser iguales porque las dos tienen, digamos, la misma sombrita, por decirlo así, sobre el eje Y, ¿sí? Si yo me fijo, en un dibujito bien hecho, estas componentes de cada uno son iguales y en sentido contrario. Entonces eso significa de que entre sí se van a anular. ¿Sí o no? Sí, profe, se entiende. Sí, profe. Bien. ¿Y cuáles no se van a anular? Las que van en la dirección de X. Porque Sí. si yo veo las componentes de estas dos en la dirección de X, voy a tener de la verde una cantidad que va casi a la derecha
y del azul voy a tener la misma cantidad que va hacia la derecha. O sea que tengo 2 veces esa componente. ¿Sí o no? Sí. Sí, Bien. profe. Si ustedes se acuerdan, el método del paralelogramo, que consistía en poner una a continuación de la otra, nos va a dar que la resultante de estas dos fuerzas son 2 veces las componentes. ¿Sí? Ahí se ve. ¿Se entiende? Entonces, hasta ahora no hemos hecho ningún cálculo, simplemente hemos hecho el planteo de la situación, que lo que hay que hacer siempre con problemas que tenga vectores en el camino. Siempre hay que primero plantear, ver las direcciones de los vectores para hacerse una idea de para dónde van, si los tengo que sumar o no, qué tengo que hacer. Siempre primero en vectores hacemos el planteo de la situación y después me pongo a resolver. Entonces, por simetría y geometría llego a que esta componente y esta componente se anulan entre sí. Entonces solamente queda como resultante la componente en X de cada una, que son iguales al estar todo tan simétrico. En este problema particular, ¿no? Entonces, en definitiva, si yo quiero saber la magnitud y la dirección de la fuerza total, esta fuerza total o fuerza resultante va a ser 2 veces la componente en X de cualquiera. Por ejemplo, si a este le ponemos 1, 2 y 3, entre 1 y 3, pero no es cualquier, si es la componente en X, digo, perdón, y en qué dirección va a estar apuntando esta resultante. Lo vemos acá en el gráfico, que está apuntando en la dirección positiva del eje X. ¿Y cómo se escribía yo que un vector iba en la dirección del eje X? ¿Qué usaba? Con el versor y. El versor y, ¿sí? El versor y, que es este, o como figura acá, está hecho con negrita porque no tiene para poner sombrerito, ¿sí? Entonces esa va a ser mi fuerza resultante. 2 veces la parte en X de cualquiera de las dos, porque es lo mismo, y yo veo de haber planteado previamente que esa parte va en la dirección del eje X. ¿Sí? Y ahora vamos a hacer todos esos cálculos. ¿Qué nos faltaría? Bueno, a ver, escribamos esto. Esto va a ser 2 veces la componente en X, entonces la fuerza entre 1 y 3, y la componente en X va a ser por el coseno del ángulo. ¿Qué angulito? Este que está acá, que es el mismo que está acá, que es igual a este por opuesto con el vértice, e igual a este por opuesto con el vértice. Son propiedades geométricas de los ángulos, eso. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, eso es geometría, no es física, así que eso más o menos tendrían que tener una idea de eso que estamos hablando. ¿Podemos averiguar cuánto vale ese ángulo? Sí, podemos averiguar tranquilamente cuánto vale ese ángulo. Porque yo sé por las posiciones que están ubicadas estas carguitas, que acá hay, por ejemplo, 0,300 metros, y acá hay 0,400 metros. Eso está de dato en el problema. Entonces, si yo, por ejemplo, hiciera la tangente del ángulo alfa, sería el cateto opuesto de ese triángulo que me ha quedado ahí, sobre el cateto adyacente. ¿Sí? Porque acá queda un triangulito con un ángulo recto. ¿Sí? Eso implica que si hago el arco tangente de esto, me va a dar cuánto es el ángulo que forman ahí. ¿Ese era cuánto? $36,86 me da. Bueno, eso lo podemos redondear para la cantidad de cifra, 36,9. ¿Le parece? Sí. Sí, porque fíjense que los dos datos 0,300 y 0,400 tienen 3 cifras, entonces el resultado también tiene que tener 3 cifras.
Entonces ya tenemos el ángulo, ya tenemos todo. Ahora vamos a hacer el cálculo, que es lo que nos pide el problema. Entonces, la fuerza resultante va a ser 2 veces. La fuerza entre 1 y 3 es la constante K, la carga 1 por la carga 3, sobre la distancia que hay entre 1 y 3 elevado al cuadrado, por el coseno del ángulo en la dirección del eje X. Y ahora pongamos nuestros valores. ¿Qué nos estaría faltando para reemplazar todo en esta ecuación? A ver. K y La la distancia entre distancia. 1 y 3. La distancia. Encontrar las distancias. Bien, efectivamente. ¿Y la puedo averiguar a la distancia entre 1 y 3? Tengo Sí, los profe. medios. Sí, ¿Con qué? profe. ¿Con qué? Con Como Pitágoras. quedó el triángulo Pitágoras. rectángulo, podemos hacer Pitágoras. Pitágoras, exactamente. Bueno, yo que soy mago, sé que esto es 0,500. Hagan Pitágoras y van a ver. ¿Saben por qué sé que es 0,500? Porque hay una Sí. propiedad del triángulo rectángulo, que los triángulos rectángulos que tienen catetos consecutivos 3 y 4, la hipotenusa vale 5. El único triángulo rectángulo que le pasa eso. Bueno, 3, 4 y 5, o 0,300, 0,400, 0,500. Son múltiplos de 10, digamos. Si lo prueban, le va a dar. Pero yo sé que sale 0,500. No lo estoy adivinando, ¿no? Ojo. ¿Me creen? ¿O lo han calculado? Bueno, sí me créanme porque... Bueno, Le entonces creo, ahora... profe. Sí, una cuestión de fe. Entonces ahora vamos a poner los valores. 2 veces la constante K. Se me está yendo muy abajo esto. Newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Una carga vale 2 microcoulomb. La otra vale 4 microcoulomb. Fíjese que todos los datos están con 3 cifras, ¿no? Esto va dividido en 0,500 metros al cuadrado por el coseno de 36,9 y el versorí. Bueno, a ver, hagan el calculito, 2 segundos, voy hasta el baño. Ahí estamos. ¿Han hecho el cálculo? $460,10. 460, así redondo. No, 0,460. y supuestamente eso es lo que dice que da. 460, como lejos ahí, pero... Sí, profe, sí da 0,46. Sí, da. Sí, yo me equivoqué, profe, no había visto el 0. Listo. Está bien. Bueno, ahí está. Entonces ya estamos dando la magnitud
y la dirección, porque si yo ya le pongo el versor y, quiere decir que ya estoy poniendo cuál es la dirección en la que está actuando esa fuerza resultante. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Se entiende? Entonces, Sí, fíjense, profe. ¿Quedó claro, profe? Sí, quedó claro. fíjense que importante es primero hacer el planteo, ¿sí? De cómo es la situación, para dónde están yendo los vectores, para ver si hay una simetría o no, para ver de qué puedo prescindir, como en esta que las componentes ni se anulan por ser fuerzas iguales con componente opuesta, y cómo las componentes en X se combinan para dar la resultante. Entonces, siempre que tienen problemas con vectores, ustedes primero hagan el dibujo, planteen a ver cómo es, y ahí recién empiecen a resolver. Otro consejo que yo doy, que lo hago yo, cada uno sabrá, es no reemplazar los valores hasta el final, que yo ya tengo la ecuación final que necesito resolver. A veces uno cuando va haciendo, en este caso no había que despejar nada, pero hay algunos problemas donde hay que despejar algunas de las cosas, entonces uno en el camino empieza a poner los valores, ya se le hace un lío, entonces yo recomiendo siempre trabajar con la ecuación hasta llegar al final, donde solo tengo que reemplazar los valores y recién reemplazo los valores. A mí me sirve por lo menos. Y bueno, obviamente fíjense la cantidad de cifras del resultado, está muy bien, porque estamos respetando la cantidad de 3 cifras, y todos los valores de este problema tienen 3 cifras, 3, 3, 3, 3, ¿sí? Esa también otra cosa a tener cuidado para cuando doy los resultados de los problemas. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, ¿alguna Sí, cosa que no se entienda de eso? Pueden No, preguntar. ninguna. Ok. Bueno. Ahora les voy a pedir, durante 10 minutos va a estar abierta. A ver. Mire. Ahí está. Ahora tienen durante 10 minutos para ponerse la asistencia en el aula virtual. El problemita 9. ¿Les parece? ¿Les gusta el 9? Vamos Sí, a profe, el 9. pasarlo de página. Y ahí. Uy, saco el resultado. Pero... me está macaneando. Word, ¿qué le pasa a Word? Disculpe, profe. Estoy teniendo un problema de conexión y no puedo entrar bien a la pregunta para poner presente. Bueno, y sigue intentando porque todavía tiene 5 minutos más. Ok, profe. Bueno, acá vamos a correr esto así porque no me deja saltear. Ahí está. Si no, avíseme. Pero el Classroom deberían darle rapidito. 83, vamos, muy bien. Vamos que vamos. ¿Y cuánto tenemos? 87. Faltan 4 que pongan el presente. Son 4 que están dormidos, capaz. Bueno, el problema dice que hay 2 cuentas pequeñas con cargas positivas 3Q y Q, que está el dibujito, fijas en los extremos de una varilla aislante que se extiende desde el origen hasta el punto X igual a D. O sea que la separación de esas 2 que están fijas ahí es una distancia D genérica. Como se puede observar en la figura, existe una tercera cuenta pequeña cargada que puede deslizarse con libertad sobre la varilla. O sea que solo se puede mover entre 3Q y Q. Ahí está, ¿cómo se llama? Está fija ahí.
A ver, hay alguien que ha comentado la asistencia de... ¿Quién es de Agus Phoenix? No sé qué, encima tiene un nombre que no es persona, no sé qué es esto. El nombre del LOL. Sí, de Fortnite. Grabando y eso. Bueno, hay un tal de Agus Phoenix, que no sé quién es, que ha puesto presente en el posteo del tablón donde dice que estaba disponible. Acá está de Agus Phoenix, a ver, ¿quién sos? Oh. Ah, ya ha puesto donde era, bueno. No sé por qué figura ese nombre, bueno. Es que me salía avisando que... Ah, Agustín Justiniano. Yo puse presente y lo comenté. No, no hay que comentar nada porque si no empieza a llegarle a todo el mundo los comentarios. Es que debe ser que usa su cuenta, otra cuenta de Google con ese nombre, por eso. Debe ser, sí. Bueno, entonces la tercera cuentita, hablando de cuentas del problema, es la que se puede mover entre 3Q y Q nada más. Y pregunta, ¿en qué posición debe estar la tercera cuenta para estar en equilibrio? Si se trata de un equilibrio estable o no, y cuántas soluciones tiene el problema. Entonces, vamos a contestar algunas cosas de atrás para adelante. ¿Cuántas soluciones tiene este problema? Una sola, porque es un solo lugar donde puede estar ahí en esa separación de la tercera cuenta. Está fija en esa varilla, o sea que no la puedo sacar, porque podría tener otras opciones si la cuentita no estuviera fija. Entonces, si no estuviera fija, podría poner por acá la otra cuenta, o por acá también. Pero acá no puedo hacerlo porque está fija en esta varillita, o sea que hay una sola solución. Y si es un equilibrio estable o no, sí es un equilibrio estable porque la interacción es el mismo tipo de interacción. ¿Qué quiere decir eso? Esta es positiva y esta es positiva, entonces independientemente del signo de esta carguita que está acá, las dos le van a hacer lo mismo, o las dos la van a atraer o las dos la van a repeler, ¿se entiende? Porque si esta fuera positiva, las dos cargas esta fija la repelen. Y si fuera negativa, las dos cargas esta fija la atraen. O sea, le provocan la misma interacción. Entonces, cuando la interacción es la misma, el equilibrio que se consigue es estable. Si no fuera la misma, un pequeño desequilibrio hace que una de las dos gane. En cambio, como acá es como que se la están tirando entre ellos, o la están empujando hacia ellos, se consigue un equilibrio estable. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, hay una sola solución. ¿Cómo? No entendí. ¿Puede volver a explicar? Bueno, que hay una sola solución porque tengo tengo un limitado, un lugar donde puede estar la cuentita. Y es un equilibrio estable porque las dos fijas son del mismo signo, entonces producen la misma interacción con la desconocida. O las dos las atraen o las dos las repelen, entonces eso provoca un equilibrio estable. ¿Sí? Si las fijas alguna fuera del signo diferente, eso va a dar un equilibrio inestable, porque yo la corro a la tercera cuentita y ya una de las dos va a ganar. ¿Sí? ¿Se hacen la idea? Sí. Bueno. Sí, profe. Y ahora lo que tenemos que encontrar es una posición para la tercera cuenta, y la posición es ahí, en D, en alguna parte entre 3Q y Q. Entonces, para que esté en equilibrio, ¿qué es lo que tiene que estar pasando para que esto esté en equilibrio? Para que esto esté en equilibrio, la fuerza que hace una con la otra tienen que ser iguales. Entonces, yo voy a tener, por ejemplo, una fuerza, pongámosle que la desconocida es negativa. Entonces, voy a tener una atracción. Y por el otro lado, también voy a tener una atracción. ¿Sí? Entonces, para que esté en equilibrio, necesito que esas dos fuerzas tengan el mismo valor. ¿Se entiende? Eso, en ecuaciones, es decir que las dos sean iguales. Entonces, acá le vamos a poner, a esta le pongamos Q mayúscula. Entonces, tiene que pasar que la fuerza entre 3Q y Q mayúscula tiene que tener el mismo valor que la fuerza entre Q y Q mayúscula. ¿Se entiende? Sí, profe.
Eso es el equilibrio, que profe. las dos fuerzas sean iguales. Entonces vamos a plantear eso. Entonces vamos a escribir la ley de Coulomb para esas dos fuerzas. Entonces para la primera voy a tener K por 3Q por Q sobre una distancia X al cuadrado. ¿Cuál es X? Y X es la distancia que hay entre acá y donde está la otra carga, que es la que desconozco. Eso es el X. Y para la otra interacción voy a tener también la constante K, está interactuando Q con Q mayúscula, y la distancia ahora es D menos X al cuadrado. ¿Sí o no? Porque la otra está a lo que le queda de distancia del total, que es D. ¿Me siguen con eso? Sí. Buenísimo. Bien. Estaba chequeando la asistencia. Bueno, ¿qué podemos hacer acá? Podemos simplificar las constantes, que son las mismas, y la carga desconocida, que está en los dos. Entonces esto me está quedando 3Q sobre X cuadrado igual a Q sobre D menos X. ¿Y qué también puedo hacer ahora? El Q también lo puedo simplificar, porque es lo mismo. ¿Sí? ¿Van siguiendo? Sí, profe. Bueno, Sí. entonces nos queda 3 sobre X cuadrado igual a 1 sobre D menos X al cuadrado. Para resolver esto hago el producto de los extremos para empezar, este por este y este por este, no sé si se acuerdan de eso, de matemática. Entonces esto nos va a quedar 3 por D menos X al cuadrado igual a X cuadrado. Y yo lo que quiero averiguar es el X, ¿no es cierto? Entonces si yo quisiera despejar acá, o para resolver esto tengo dos opciones. O hago este cuadrado del binomio y me queda una ecuación cuadrática para resolver, o me fijo en las condiciones del problema. ¿Cuáles son las condiciones del problema? Que X es un valor positivo en este problema, porque es la distancia que hay de 3Q hasta donde está la tercera carguita. O sea, este X tiene un valor positivo. ¿Sí? No le queda otra en el problema, como está planteado, X tiene un valor positivo. Y por lo tanto, D menos X también tiene un valor positivo. Entonces, eso me va a facilitar un montón la resolución, porque lo que puedo hacer es aplicar la raíz cuadrada en ambos miembros, sin ningún problema, porque sé que todo es positivo. Y entonces esta ecuación me va a quedar así, y sin necesidad de poner más menos, porque ustedes se acuerdan que cuando aplico raíz, es como despejar el cuadrado. Cuando yo despejo un cuadrado, eso en matemática es más menos la raíz, ¿no es cierto? Pero como yo sé que X es positivo, me quedo con la raíz positiva. Entonces me simplifica muchísimo el problema, porque la otra opción sería ponerme a hacer el cuadrado del binomio, sacar la cuadrática, toda una historia. En cambio de acá, miren, ya en dos patadas lo resolvemos, porque hacemos qué feo que me sale esa raíz. Hacemos la distributiva, ¿sí? Acá juntamos en un miembro lo que tiene X, ¿sí? ¿Qué más? Sacamos factor común, me queda así, y de acá si despejo el X me queda raíz de 3 sobre 1 más raíz de 3 por D. Y oh sorpresa, que si ustedes, que si ustedes hacen el cálculo de 3 sobre 1 más raíz de 3, ¿cuánto será que da eso? Adivinemos. El resultado del problema será. A ver, ¿cuánto da raíz de 3 sobre 1 más raíz de 3? 0,63. No es ese el resultado, me parece. ¿O sí? Ah, sí. Pero 0,63, ¿cuántas cifras estoy dando?
Es 0,63,39, entonces se No, hace 0,63,39 no puede ser. Es 0,6339. Ah, entonces Aquí podemos se poner vence. 4, ahí. 39 lo redondeamos a 40, queda el 4 ahí. Y ahí conservo 3 cifras, porque en realidad el raíz de 3 tiene todas las cifras que yo quiera, pero bueno, dar con 3 está bueno. ¿Sí? Y entonces, obviamente, el D queda ahí bollando, porque es un dato que no tiene, ¿cómo se llama? No tiene un valor, es un dato del problema. Por eso me queda en función de D. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bueno. ¿Alguna duda de este problema? Fíjense que la física es plantear esto de acá, y de acá ya es todo una cuestión matemática, simplificar, despejar, aplicar la raíz, que es una cuestión matemática para llegar al resultado. Sé que matemática se usa mucho, ya lo he dicho yo, hay que estar bien gilet con eso. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Y lo último para terminar, que no lo voy a llegar a hacer, pero sí a plantear, es el ejercicio 10, para que no les quede ahí dando vuelta, donde hay 2 esferitas que dice que se cuelgan de 2 hilos delgados, ¿sí? Y que por acción de la interacción eléctrica quedan separadas una cierta distancia. ¿Sí? Bueno, no, me parece que no me ha salido bien el dibujito. Por ahí debe andar. Estoy haciendo a ojo nomás. ¿Sí? Entonces, para poder resolver este problema, lo que tenemos que plantear es el equilibrio de estas pelotitas. O sea, cada una por separado está en equilibrio. Si está en equilibrio, ¿eso qué significa? Que la suma de las fuerzas tiene que dar 0, ¿sí? Entonces tengo que tener por un lado que las sumas de las fuerzas en X de 0 y que las sumas de las fuerzas en Y de 0. Eso sería el equilibrio. Entonces veamos qué fuerzas tenemos. Estas 2 esferas tienen el mismo peso, o sea que de la misma masa tienen un peso que va hacia abajo. Cualquiera de las 2. Al estar colgada de un alambre, tiene una tensión. Todas las cosas colgadas de alambre, de cuerdas, tienen tensión, ¿sí? Y al tener carga eléctrica iguales, tienen como es iguales, una repulsión, una fuerza eléctrica que hace que repelan. Entonces, eso es lo que tenemos que plantear nosotros para encontrar la carga de la esfera. Primero, averiguar cuánto vale la fuerza eléctrica y de ahí averiguar la carga. Entonces, si yo planteo esta condición de equilibrio de las 2 bolitas estas colgadas, voy a tener que en X, por un lado, la tensión tiene una componente en X que está siendo opuesta por la fuerza eléctrica. Esto es en X, ¿sí? Esta tensión tiene una componente en X y la otra fuerza en X es la eléctrica. Y en Y tengo para arriba la tensión en Y y para abajo el peso, y también eso está en equilibrio. ¿Sí? Esto sería en la dirección Y. ¿Eso lo entienden? Sí, profe. Sí, profe. Eso también, como ustedes ven, también es del cursillo, de equilibrio, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, y entonces, ¿qué es la tensión en X? Bueno, la tensión en X es la tensión por el coseno del ángulo menos la fuerza eléctrica igual a 0, y la otra es la tensión por el seno del ángulo menos el peso igual a 0. El peso se puede calcular porque es m por g, está el dato de m, y el ángulo lo vamos a tener que averiguar con cuestión geométrica, que sería el ángulo acá. Porque esto sé que es 80, y acá sé que hay 50, o sea que este es 25 hasta la mitad. Lo estoy escribiendo así rápidamente para que no quede volando. Con los datos de los catetos y de las hipotenusas averiguamos el ángulo que necesitamos para hacer esto. Y entonces, ¿qué es lo que voy a obtener al resolver esto? ¿Qué es lo que me interesa? La fuerza eléctrica.
porque la fuerza eléctrica va a ser constante por el producto de las dos cargas de las pelotitas que son iguales, dividido en la distancia que hay entre las dos pelotitas al cuadrado. Entonces, con la condición de equilibrio averiguo la fuerza eléctrica, por supuesto la tensión va a aparecer en el camino también, y después de eso, cuando yo ya sé cuánto vale la fuerza eléctrica, averiguo la carguita, que es lo que me están preguntando. Que como ven puede ser positiva o negativa, porque si son positivas se repelen, si son negativas también se repelen, así que el resultado puedo tomar o el positivo o el negativo de las cargas, da igual. Se dan una idea del planteo, esto para que lo terminen de resolver ustedes, ¿sí? Pero lo que tenemos que plantear es que estas dos están en equilibrio, entonces todas las fuerzas en Y tienen que ser 0 y todas las fuerzas en X tienen que ser 0. De ahí partimos. Con eso averiguamos la fuerza eléctrica, y usando la ley de Coulomb averiguamos cuál es la carga que tiene cada una, que es la misma, ¿sí? Las dos tienen la misma carga. ¿Se entiende, chicos? El planteo por lo menos. Sí, profe. Sí, profe. Para que ustedes de ahí enganchen Sí, y lo profe. resuelvan. ¿Mm? Sí, profe. Bueno, buenísimo. Bueno, ya estamos en horario prácticamente. Dejo de compartir.